Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Hoy es una de esas noches en que usted se puede sentar a escuchar esa alabanza que sale de un corazón agradecido al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si has escuchado y en favor de aquel que sintonice más tarde, estuviésemos hoy en la iglesia celebrando un aniversario número 20 de lo que es el grupo de adoración, pero estamos aquí, Dios sigue estando en control, Dios sigue tratando con nosotros, y lo más certero a decir es que Dios no ha perdido una batalla. Él conoce nuestros corazones y saldremos airosos. Vamos a brillar como el diamante va a resplandecer. Así que no permita por nada del mundo caer en ese desánimo que acostumbramos a caer cuando la rutina continúa. Repito, comenzamos con ahínco. Mucha gente comenzó profetizando, declarando, diciendo. Sin embargo, esto ha permanecido 61 días, cumplimos hoy, de esta emergencia. Así que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Vamos a la palabra que se nos ha encomendado. El Salmo 143. Salmo 143. El versículo 10. Salmo 143. El versículo 10. Saludamos, repito, en el amor de Jesucristo, a nombre de la Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor, de tu servidor Carlos Santiago, mi esposa la pastora Carmen Ortiz, y este equipo de trabajo que está aquí en los estudios auxiliares de la iglesia. Dice así a la letra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa es la versión Reina Valera 60 que tú acostumbras, ¿verdad?, a leer y a tener encima. Sin embargo, la versión de la Biblia Las Américas cambia el final de este versículo y lo vuelvo a leer. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Padre, gracias. Tu palabra es viva, es eficaz y no retorna atrás vacía. Tu palabra, Señor, hace aquello para lo cual tú le envías. Conoce nuestra necesidad. Y yo sé, Señor, que este texto, que esta palabra, que este tema de ser guiado por tu Espíritu no ha salido, Señor, por llenar un espacio, sino que ha salido de tu corazón. Tú estás preparando una iglesia que se mueve de lo natural a lo sobrenatural, que se mueve de una iglesia nominal a convertirse en la novia del Cordero. Aquí estamos delante de ti. Muchos han vuelto a trabajar, muchos siguen en su casa trabajando a través de las redes, y Señor, otros ante la incertidumbre esperan en ti. Eso es bueno, Dios, porque sabemos que tú respondes el corazón que se humilla.
Así que dame la gracia. Toda la gloria siempre será para ti. Amén, Señor. Amén. Raro estar con estos papelitos. Sin embargo, la encomienda que se me ha dado necesito mantenerme. Así que no se asuste. Vamos a ver cómo corremos en esta noche. Salmo 143. Cuando usted abre la Biblia, si todavía la tiene abierta y se fijara, no le voy a extender demasiado, pero si fuese y leyese el Salmo 140, e incluso el título del Salmo 144, aquí hay una serie de mensajes de un David en una necesidad profunda. Me parece regresar momentáneamente al Salmo 40, donde David, decíamos el miércoles, recuerda un evento de necesidad. Sin embargo, aquel Salmo, el 40, se circunscribe no a describir la situación, sino a agradecer la visitación del Señor. Cuando miro estos salmos, entonces, más adelante, Salmo 140, 141, y el que nos compete en esta noche, 143, veo a David que añade o tiene el deseo de que conozcamos. Quizás él no lo sabe, que alguien leería, que tú y yo, que la humanidad entera le iba a leer estos salmos más adelante. Pero él desea plasmar, para quizás él recordar más adelante, el evento per se. Y el Salmo 143 comienza diciendo: oye mi oración, oye mi ruego, respóndeme. Hay una situación, hay una necesidad. Incluso se atreve a decirle: no me juzgues a mí. Quizás en la turbación, en la crisis que se encuentra, en la necesidad que está, en el evento que se está suscitando, este hombre pudiera tomar decisiones a la ligera, pudiera pensar en alguna acción por cuenta propia, sin quizás tener en cuenta a Dios. Pero se frena, se puede frenar, iglesia. Nos podemos detener. Y cuando usted lo lee, en su oración describe lo que está ocurriendo hasta llevarnos a este versículo 10 que nos compete en esta noche. Si miro el 9 como preámbulo nada más: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio, en ti me escondo, en ti espero. Y ahí llega la frase: enseña. Me llama la atención porque no le dice a Dios: hazme. No le pide a Dios que sea Él el que ejecute, que lo empuje, que haga por Él. Reconoce que hay algo que aprender. Ahora, antes que nada, aprendamos un poquito, repasemos un poquito, busquemos definiciones. La palabra voluntad, creo que hay que hacerlo. La facultad de decidir y ordenar la propia conducta. La voluntad, uno de los regalos de la creación que se le entregó al hombre, que en su interior tuviera la facultad. El miércoles decíamos que esto tiene que ver con autoridad, con poder. ¿Para qué? Para decidir y ordenar su comportamiento, su propia conducta. Puede ser también la elección de algo sin precepto o impulso externo. La voluntad tiene que ver con algo de tu interior. ¿Ok? Y
por eso esta definición, tú eliges sin precepto o impulso externo que venga a tratar de obligarte, de torcerte, como decimos, el brazo. Otra que me gustó, hay muchísimas. La intención, el ánimo o resolución de hacer algo. Todo eso tiene que ver con la voluntad. Y ahí es que David está pidiendo que se le enseñe. La voluntad no tiene que ver, amado, ni con un lugar, ni con un destino, tampoco con un trabajo. La voluntad tiene que ver conmigo. Entonces, si aplico las definiciones y ese último dato que te ofrezco y regresara yo al texto bíblico, está diciendo David: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a yo poder tener la facultad, el poder de ¿qué? De hacer cónsono o de irme en la dirección no de lo que mi naturaleza quiere, sino de lo que tú quieres. Porque está hablando, enséñame a hacer no mi voluntad, sino la de Él. De repente David se va por encima de lo que comúnmente nosotros hacemos. Nosotros comúnmente vamos a hacer, si no estamos en el Señor, vamos a hacer lo que queremos, lo que mejor pensamos, lo que razonamos o analizamos. Pero este hombre quiere que se le enseñe a hacer lo que él quiere. Alabado sea el Señor. Me atreví a decir que esto no es un llenar un espacio. Me atreví a decir que esto no es un cumplir una responsabilidad. Esto es más. Esto es Dios que continúa tratando contigo y conmigo, para que cuando salgamos de este evento, de esta situación, de esta emergencia, podamos caminar de la manera que Dios quiere. Podamos ir en la dirección que Dios quiere. Podamos comenzar a ver esas promesas que Dios ha cumplido, que Dios nos ha señalado, que se nos ha entregado. Por alguna razón no las hemos visto. Y aquí pudiera estar la respuesta. No es que Dios se olvidó de ti. No es que tú y yo estemos buscando fantasmas. ¿Qué pasó? Espérate. ¿Dónde está? No. Creo que hoy se añade, como bien dijo la joven que dirigió, hoy se añade algo al corazón entendido. Hoy se añade algo a los ojos que ven, a los oídos que escuchan. Hoy se añade algo que tiene que ver con humildad. Enséñame a hacer tu voluntad. Alabado sea el Señor. Sin tener que buscarlo, pero lo puedes anotar. Efesios capítulo 5 y versículo 17 dice, cuando usted lo lee, que si usted no hace la voluntad de Dios, si usted viene al Señor o dice ser creyente del Señor, o profesa que Él es su Señor y no hace su voluntad, el Espíritu de Dios, a través de los labios del apóstol Pablo, dice que usted se le considera insensato. ¿Se acuerdan las vírgenes
insensatas. De eso estamos hablando. O sea, se me está diciendo que es imperativo, es la responsabilidad de nosotros no vivir de día a día improvisando, sino tener la convicción que estamos haciendo la voluntad del Dios de la Biblia, no del Dios que yo me formé o que yo pienso que estoy sirviendo. No es decir, yo creo que Dios quiere esto para mí. Es imperativo, mi responsabilidad, el que yo lleve a cabo o haga parte de mí esa frase que en esta noche se nos trae a consideración. Enséñame a hacer tu voluntad. Por los pasados días nosotros hemos tocado esto de otras formas. Ejemplo, Gálatas 4:19 dice que la voluntad de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 29 dice que es necesario que nosotros se forme la imagen de Cristo. ¿Se acuerda el mensaje del espejo? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 es mucho más específico. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando yo miro las tres, dice lo mismo. Porque nuestra santificación no es que tú y yo nos volvamos estatuilla de templo, sino que Cristo se manifieste, porque el único santo, santo, santo es Él. En la medida que Él se forme, yo soy santificado. En la medida en que la imagen de Cristo se manifiesta en mí, yo soy santificado y Él es exaltado. Así que fíjense el comienzo, una definición de voluntad, una afirmación de lo importante que es, donde si descuidamos la responsabilidad se nos llama insensatos, y lo que viene a ser el fin de la voluntad de Dios. Sin embargo, mientras vamos en el caminar hasta alcanzar la estatura de Cristo, hay muchos otros detalles que entran en esta definición o en esta frase o palabra o texto que el Espíritu trata con nosotros. Así que permítame otra definición para ya desarrollar el texto en su totalidad. Dice: porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La Biblia Las Américas habla de tierra firme. Si usted ha visto las redes, ha estado saliendo un afiche, un anuncio, un mensaje, y se ve este barco en una dirección como anuncio del 20 aniversario, y al final se ve un pedazo de tierra, haciendo alusión a que esa brújula va dirigiendo, te va señalando a ti que vas en el barco, la tierra firme. ¿Pero por qué la teología, los teólogos se dan el permiso de cambiar la frase? Veamos qué rectitud que tiene que ver con la tierra firme. Dice: realizar correctamente, con nobleza y transparencia, una responsabilidad u obligación.
Los sinónimos de la palabra rectitud: nobleza, conciencia del deber, fortaleza, justicia e integridad. Cuando miro la definición, puedo comprender la transición o el cambio en la escritura. Porque ¿sabe algo? La persona que no es recta es una persona que navega en tierra movediza, en el lodo cenagoso. O sea, la persona que no es recta se enreda en sus mentiras, en sus acciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo oculto sale a la luz. Y la palabra se enreda. Y amados, nos podemos poner nerviosos a través de esa camarita tan chiquita. Nos podemos poner nerviosos ante un escenario. Así que no me refiero a ese tipo de nervios. Me refiero a que no hay firmeza si no hay rectitud. No hay firmeza si no hay integridad. No hay firmeza si no hay conciencia de la moral. Así que ahora puedo entender por qué David le dice al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a dirigir mi conciencia en la dirección correcta, o que mi conducta sea consona con la dirección que tú tienes para mí, con el propósito que tú tienes para mí. Y Señor, por cuanto tú eres mi Dios, deseo que tu espíritu me lleve a esa integridad, a esa rectitud, a esa firmeza. ¿Para qué? Para que cuando sople el viento pueda permanecer sobre la roca. La persona que no es recta edifica en la arena. La persona que no es recta se hunde en el lodazal. Pero la persona que es firme, y eso es lo que dice David: oh Dios, me rodean mis enemigos, están pidiendo mis carnes, mi alma, me están haciendo daño, me sacuden, me estremece, pero yo quiero algo. Enséñame a hacer tu voluntad para permanecer firme, para pararme en tierra firme. Alabado sea el Señor. Bien, dos definiciones. Alaba. David ora. He estado mencionando ya, ora para que Dios lo alumbre, lo ilumine. Efesios 1:18, uno de mis textos preferidos. Mi Señor, quiero que me ilumines, quiero que me enseñes, quiero que me instruyas en el asunto de hacer tu voluntad. Y saber algo, aprendí, porque cuando usted le permite al Espíritu tratar con usted y no venir ya predispuesto, como hemos predicado, con ideas preconcebidas, usted comprende. ¿Y sabe lo que aprendí? Que si la voluntad de Dios es mi santificación, es que la imagen de Cristo se vea, es que Cristo se forme en mí, eso es la primera obra que el Espíritu Santo tiene como encomienda. ¿Me explico?
A veces pensamos que el Espíritu Santo está para X, para Y, para Z. Que el Espíritu Santo está para levantarme, porque dice que es el Paracleto, porque para abrazarme, para consolarme. Amén por todo esto. Pero el Espíritu Santo, siendo parte de esa Trinidad, siendo Dios y con la responsabilidad de decirnos lo que el Padre y el Hijo hablan, amado, hay que entender que dentro de cualquier oración que yo haga, que ante cualquier escenario que yo me encuentre, la primera obra, lo primero que Dios va a hacer a través de su Espíritu en nosotros es la voluntad de Dios y no mis caprichos, mis necesidades, mis inquietudes, mis preocupaciones, o incluso, como estamos viendo en estos salmos, mis luchas y mis quebrantos. Es más, te lo regalo. O sea, que el Espíritu Santo que habita en mí me puede llevar a cualquier escenario o proceso. Alaba, te dije que te lo iba a regalar. Y la prioridad de él será el que tú y yo hagamos la voluntad, no de nosotros, sino de Dios. Es la primera obra del Espíritu Santo en nosotros. El hombre que va caminando en la dirección correcta no pregunta. El hombre que se adentró en este camino no pregunta la forma en que el paseo es más agradable. O sea, tú y yo no cuestionamos si lo amargo se convierte en dulce o si lo dulce se convierte en amargo. A ti y a mí nos compete el que se nos enseñe sencillamente cuál es la manera correcta. Entonces, ¿podrías acordarte un momento de Jesús en Getsemaní? Cuando le ora al Padre y le dice: Señor, me da la impresión que él sabía la respuesta de Dios. Sin embargo, deja plasmada la información para ti y para mí, porque dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, yo quiero hacer las cosas correctamente. Yo quiero completar mi propósito aquí en la tierra. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. La manera correcta de conducirse a un cristiano es hacer la voluntad de Dios y no aquellos intereses que consideramos que pudieran agradar o servir en el bienestar de la iglesia aquí en la tierra. Permítame ir en algunas de las palabritas, son pocas, y tengo que responsablemente empezar con enséñame. Enséñame, que ya la resalté, porque en vez de decir hazme, o sea, Señor, oblígame a caminar, empújame en la dirección que tú quieres, yo lo voy a hacer. No. David quiere que salga de él. Y él dice: enséñame. ¿Y sabe qué? Esa palabra encierra humildad. Humildad en reconocer que no sabemos nada. Usted y yo no sabemos nada. Citamos la palabra, conocemos el texto, disertamos, predicamos, ministramos, pero no a fin de cuentas no sabemos nada. Y qué bueno es que David en esta noche me dice: Carlos, iglesia, dile a Dios que te enseñe a hacer
su voluntad. Pide a Dios sabiduría. Amado, el pedir sabiduría es sumisión, es sometimiento, es sujetarse a aquel que lo sabe todo. Si te vas conmigo a los lunes, ¿qué decimos en la oración? Hablamos de que Él es sabiduría. No es que en Él hay. Él es la sabiduría. Él es la inteligencia. Él es el conocimiento. Él es el consejo. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú te puedes deleitar. Y es de sabios. Y es de gente prudente. Y de gente humilde. Es decirle, me podrás enseñar. Porque hacer tu voluntad, Señor, yo no sé hacerla. Entonces yo quisiera hoy poder mirarte a los ojos y quizás ver la reacción. Si estás entendiendo de decirle a Dios desde ya. ¿Sabes qué, Señor? He querido demostrarte. He querido aparentar que sé lo que tú esperas de mí. Quizás otro está diciendo, Señor, yo llevo tiempo diciéndote, yo no sé cuál es tu voluntad para conmigo. Así que tanto uno como el otro, me gustaría verlos decir. Entonces, Señor, mi oración estaba errada porque ahora tengo que decir, enséñame a hacer tu voluntad. Alabado sea el Señor. Santiago te invita a hacer esto, porque Santiago te dice que el que esté falto de sabiduría, o sea, el que no entienda cómo hacer su voluntad, cómo caminar en la dirección de la santidad que Dios quiere, de que la imagen se forme, de que Cristo se forme, entonces Santiago dice, el que esté falto de esa sabiduría, pídala, que dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, Dios te dice, pídemela, que yo te voy a dar hasta que sobreabunde. Así que David comienza, luego de vaciar su corazón de nervios, de inseguridad y de quebranto y de la crisis en que está, David comienza mostrándonos humildad y sujeción. Dice, enséñame a hacer. ¿Qué significará hacer? La misma Biblia te dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, el escritor bíblico, años antes de que esta polémica surgiera entre el mensaje de Pablo, justificado pues por la fe, y de Santiago, de una fe sin obras muerta, que no hay ningún conflicto, pero que nosotros nos enredamos solitos. Ya David nos está diciendo, por fe te pido que me enseñes, pero no que me quede en el intelecto o en el conocimiento, sino que yo quiero hacer. Yo quiero hacer. No me quiero quedar de brazos cruzados. No quiero sentarme a vivir del pasado, a soñar con el futuro. Yo quiero caminar. En el devocional se te decía, camina. Se te mencionó la palabra, camina. No te quedes ahí donde estás. Nosotros en esta interrupción, en este habernos detenido, debemos de estar caminando en el Espíritu, acercándonos más a Dios. Y como siempre he dicho, no dejándonos llevar
de todas estas conspiraciones y cuentos de camino que por la cuestión de rating muchas personas se disparan por ahí. ¿Qué tiempo hay que aprovecharlo? Fíjese que comencé a hablar diciéndote que aquí ya yo aprendí que la primera obra del Espíritu en nosotros, antes de cualquier otra cosa que a mí se me ocurra, es enfocarse en mí, en dirección de lo que Dios quiere para nosotros, porque el Espíritu no puede ir en contra si Él es Dios. No va a ir en contra. Y si la voluntad del Padre es nuestra santificación, pues Él va a ir con esa prioridad. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Hacer tiene que ver con qué? Tiene que ver con tomar acción a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios quiere. No hacer las cosas a nuestra conveniencia. O sea, usted no puede decir que hace la voluntad de Dios sopesando su conveniencia. Hemos dicho que usted no puede venir donde Dios porque significa corazón engrosado a decirle que usted ya tiene unas ideas, que ya usted tiene una agenda, que usted ya tiene unos planes, que usted lo que va es aportar. Porque sabe algo, aquí el único que sabe, según estamos viendo en esta noche, es el Señor. Si usted pelea por lo que usted piensa que es y no por la voluntad de Dios, mire lo que dice Filipenses. Porque Dios es el que produce en vosotros, o sea, en nosotros, el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. O sea, que en la medida que el Espíritu me lleva en la dirección de la voluntad de Dios, que es buena, aleluya, en mí va a producir un querer como el hacer. O sea, que si tú obedeces a lo que Él te está diciendo que haga, que perdones, que cese la murmuración en ti, que dejes de mirar lo que no debes de mirar, por darte ejemplos en esta hora. Eso que tú le dices allá en la oración, Señor, es que es difícil perdonar porque me siguen haciendo. Ahí es que está el error. Ahí es que está el error, porque el texto te está diciendo, Dios va a producir en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad en ti. Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, tú estás obligado o tú estás llamado o tú eres responsable de perdonar. Y se te hace difícil perdonar. ¿Por qué? Porque estás cuestionando la voluntad de Dios. Porque cuando lo aceptas, la voluntad de Dios, Él produce en ti la autoridad necesaria para que se rompa el yugo en un instante y seas libre por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Así que ya llevamos ahí 2 palabritas y seguimos. Dice, hacer tu voluntad. Por nuestra naturaleza, el conflicto está. Porque nuestra naturaleza egoísta, egocéntrica, de tomar nuestra dirección y no la de Dios, es entonces hacer nuestra voluntad. Lo que nosotros creemos que es bueno, o queremos, anhelamos o deseamos. Sin embargo, aquí me está diciendo el escritor que necesito reflexionar y necesito comenzar
a disciplinarme. Nosotros, repito, por nuestra naturaleza tendemos a hacer nuestra voluntad, nuestra conveniencia. Nosotros tendemos a hacer lo que pensamos cuando pensamos, valga la redundancia, que nos conviene. ¿Y sabe qué? La mayoría de las veces lo hacemos sin consultar a Dios. Ahora, interesante, porque cuando nos sentimos amenazados, con temor, con aflicción, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, amado? ¿Sabe qué? Corremos más lejos. Hacemos lo más fácil. Mire qué interesante. Primero es que decido hacer mi voluntad. Y cuando estoy en el medio de la crisis, la tendencia es alejarme aún más. Pero el Señor, eso que estamos tratando de que se adentre en nuestro interior los lunes, Adonai, el Señor quiere que te detengas, que dejes de correr, que dejes de huir, que dejes de justificarte. Él conoce el camino que tomaste. Él conoce las decisiones que tomaste. Él quiere hoy una mujer, Él quiere hoy un hombre, Él quiere hoy un siervo, una sierva que se atreva a decir lo que dice Mateo, capítulo 26. Ay, Señor, me voy a detener y me voy a parar en tierra firme para decirte, hágase tu voluntad. Entonces aplicamos la enseñanza. Enséñame, porque tú eres mi Dios. ¿Cuál es la clave? Esa segunda frase. Tenemos que detenernos y reflexionar si realmente Dios es Dios en nuestra vida. Tenemos que reflexionar si el Señor realmente es el Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nadie es más poderoso y sabio que Él. Pero como dije al principio, tú y yo tendemos a crear una imagen de Dios muy diferente a lo que la Biblia dice. Y eso es peligroso. Cuando tú reconoces que Él es Dios y que no hay otro más poderoso ni más sabio que Él, el Espíritu te respalda, pone en ti el querer y terminamos rectificando y redirigiendo nuestro caminar en la dirección que Él quiere. ¿Se acuerdan de Maús? Ellos descendían ¿de dónde? De Jerusalén, la ciudad de Dios, del lugar de adoración, del lugar de oración, y iban descendiendo a una ciudad. Iban camino ¿a qué? A todo menos a servir a Dios. Pero Dios los interceptó. Ay, ¿cuántos de nosotros quizás antes allí para la época de marzo 16, antes que esto empezara, íbamos caminando a Emaús porque ya no entendíamos lo que estaba pasando? Y Dios nos ha tenido que interrumpir en el camino para que junto con Él, oye, volvamos a reaccionar favorablemente y regresemos a Jerusalén. Cuando volvamos, o sencillamente mañana mismo, cuando salgamos, o cuando el lunes volvamos al trabajo, vayamos a decirle a otro que está confundido, o a alguien que está perdido, o a alguien que no conoce, decirle, ¿sabes qué? Yo conozco al que resucitó. Yo conozco al único y verdadero Dios, al Todopoderoso.
al que es sabiduría, provocar con nuestro cambio de dirección el que otra vida se interese. Porque cuando aquellos dos llegaron a aquella habitación, provocaron deseo de Dios en los demás discípulos. Y cuando se juntó la mujer que venía corriendo, de repente lo único que sucedió, ¿qué fue? Allí se apareció el Señor. Ay, bendito sea. Si en esta noche tú decides redirigir tu caminar, tu espíritu me guíe. Amado, el tema, guiado por el Espíritu, me invité a ver el afiche allí en Facebook. Así que tu espíritu me guíe. Necesito darle lugar al Espíritu Santo que habita en mí. Amén. El Espíritu Santo habita en nosotros en la medida en que tú y yo un día aceptamos al Señor, y más adelante me expresaré sobre eso. Pero partiendo de ese escenario de que el Espíritu Santo está en aquellos que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, te digo también, necesitas dejarlo que te guíe. Necesitas dejarlo que te guíe. Hay que obedecer lo que sube al corazón. Quiero decirte algo. Ni tu carne ni el infierno, mucho menos el mundo, nuestros tres enemigos, te van a invitar a orar. Ninguno de los tres te va a invitar a leer. Ninguno de los tres te va a invitar a perdonar. Ninguno de los tres te va a mandar a cerrar la puerta de tus labios. Todo lo contrario, te van a empujar a continuar el camino hacia Emaús. El camino de confusión y camino que algunas veces parece recto, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando yo me dispongo y pongo la palabra en el lugar que merece, el Espíritu Santo la usa para dirigir mis pasos y hacerme conforme a la imagen de Cristo en mi vida. Amén. Y David te está diciendo, tu espíritu me guíe. ¿A dónde? A la tierra de rectitud, a la tierra firme. Si buscamos sabiduría humana, seguramente, como ya mencioné, pensaremos que hay caminos rectos, que hay caminos firmes, pero la misma palabra te dice, cuidado porque su fin es camino de muerte. Quiere decir que esa tierra firme o esa tierra de rectitud tiene que ver por ese camino estrecho que el mismo Jesucristo en el capítulo 7 de Mateo te dice. Hay una puerta estrecha y hay un camino estrecho. Andad por él. Y el profeta Isaías dice que el que entra por ese camino, por más torpe que sea, no se va a caer, no se va a perder. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, para que esto se haga realidad, lo que acabo de disertar, creo que usted dirá, wow, el pastor ya terminó el texto. Sí. Sin embargo, necesito recordar 5 detalles, rapidito, que tú y yo tenemos que considerar para colocarnos en la posición de decirle a Dios, enséñame a hacer tu voluntad.
La primera la mencioné ahorita. Nadie puede pedirle a Dios que le enseñe. Nadie puede hacer la voluntad si Jesucristo no es el Señor de su vida. Y quiero empezar de manera contraria. ¿Sabe algo? Mucha gente reconocerá a Jesucristo como un buen hombre, como un gran maestro, como un profeta de Dios. Sin embargo, la Biblia dice más. Y ahí está el problema. No es lo que yo pienso, no es lo que yo escuché, es lo que la Biblia dice. Y dice la Biblia que Jesús, no más allá de lo que ya definí, porque incluso lo que a veces se cree no está lejos de la verdad. Él era maestro, él era sacerdote, él era profeta, él fue un buen hombre. Aunque cuando el joven rico le dijo que no había ninguno bueno sino el Padre, pero ante la idea del ser humano lo fue. La Biblia dice que Jesús fue, o es, perdón, Dios encarnado, Emmanuel. Dios encarnado. O sea, nosotros no estamos aceptando a un pana. Nosotros no estamos aceptando al maestro, al profeta, a alguien que pueda estar a la par con nosotros. Nosotros estamos reconociendo a Dios mismo. Oiga, lo menos que debería provocar tal acción es que bajemos la cabeza ante el Dios grande y temible de la Biblia. Y las actitudes, la dejadez, el descuido, la irresponsabilidad provoca muchas veces que vengamos con altanerías, con exigencias e ideas y conceptos deformados, cuando lo que debería de provocar en nosotros el haber aceptado a Dios es un rostro postrado en tierra ante ese Dios, como ya dije, grande y temible, el que es santo, 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 pero que por su gracia nos salvó. Amén. La Biblia dice que Jesús vino a enseñar, a sanar, a corregir. Amén. Pero mucho más importante, vino para perdonarnos, para morir por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vino a morir? Y permítame, el creyente firme, en este momento traer a colación esto, porque hay gente que no conoce a Dios, o hay gente que se ha alejado de Dios, que necesita escucharlo nuevamente. Él vino a tomar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque por cuanto nosotros todos pecamos, estábamos sentenciados a una separación eterna, a un castigo infinito. Y eso es algo que el ser humano no acaba de entender. No es algo que ocurra en un periodo de tiempo. No es como el coronavirus, que tiene fecha de caducidad. No es como las situaciones que tú vives, que se terminarán mañana. La paga del pecado es una muerte. Es así como Él es eterno, el castigo también es eterno. Sin embargo, Jesucristo pagó ese castigo eterno. Lo cumplió. ¿Para qué? Para que en vez de un castigo tuviésemos y disfrutáramos de una salvación tan grande. La muerte de Jesús fue el pago infinito por nuestros pecados. Jesús murió para pagar el castigo por esos pecados. Y sabe que es más importante aún, y lo dijimos aquí en la celebración de la Semana Mayor, o en los servicios de la Semana Mayor, que su resurrección nos deja saber que su sacrificio fue aceptado y fue suficiente para pagar la deuda de todos nuestros pecados.
Aceptar a Jesús no es algo de moda. Aceptar a Jesús no es algo de unos días. Es aceptar al Dios creador, al Dios de los cielos, en favor de una vida eterna. Él dijo: yo soy la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando entra en mi interior, dejo de existir y vuelvo a vivir. Y dijo más: yo soy la resurrección y soy esa vida eterna a la que hago mención. Amén. ¿Sabe? Reflexiona. Medita. Si entendiste lo que acabo de decir, te tienes que preguntar: ¿es Jesús mi Salvador entonces? La gente va a la iglesia porque le gusta. La gente va a la iglesia porque simpatizan con la música, con los cantores, los grupos de adoración, simpatizan con los pastores, simpatizan con los predicadores, se sienten bien. Son parte por la costumbre y por las tradiciones de los pueblos de ciertos rituales. O sencillamente algunos van por no cometer ciertos pecados, buscando un aliciente, un bálsamo temporal. Aceptar a Jesús como Salvador personal es poner la fe y la confianza personal en Él. ¿Sabe algo? Nadie es salvo por la fe del otro. Nadie es perdonado por hacer obras. El único camino para ser salvo es aceptar a Jesucristo como Salvador. Y para entender el mensaje de esta noche, eso tiene que estar meridianamente claro en mi interior. Y necesito meditar en ello. Dígame, ¿me hace falta la iglesia por costumbre? ¿O realmente me hace falta la iglesia por lo que significa los hermanos juntos en armonía, donde Jehová envía bendición y vida eterna? Porque créame, la comunión con el Señor, no hay nadie sobre la faz de la tierra que me aparte de ella. Nadie te apartará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda, necesitas tener al Espíritu Santo. Lo mencioné cuando hablaba del texto en sí. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza como predican algunas sectas. El Espíritu Santo es una persona y es la que se le encomendó de la Trinidad habitar en nosotros cuando Jesucristo subió. Esa persona, para poder obrar en nosotros y guiarnos, necesita que tú y yo nos sujetemos a ella. Y vamos a ver más adelante lo que esa frase indica. La persona que está llena del Espíritu Santo va a estar bajo el control de dicho Espíritu y va a actuar diferente a este mundo. Y no te sorprendas, porque el mundo no lo conoce, por lo tanto no entenderá lo que tú y yo decidimos hacer para honrarlo en nuestra vida. Necesitamos orar por esa llenura. Cuando aceptamos al Señor, se nos da una medida. Hay que pedir la llenura. Hay que pedir ese bautismo. Necesitamos en este tiempo esa fuerza que el Espíritu Santo imparte cuando somos llenos de Él. Pastor, ¿qué significa eso?
Cuando leo el libro de los Hechos, me encuentro con que Jesús dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan capítulo 20. Pero repito, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que por la comunión y la obediencia fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, que se nos da de manera sobreabundante. Tú no te puedes conformar con una experiencia. Y luego en el capítulo 4 vuelve y se repite el evento, y ambos edificios se estremecen, y los que estaban en la habitación fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Jesús vivió la experiencia. Jesús también lo vivió en Lucas capítulo 4, y ya hemos disertado al respecto. Necesitas tener el Espíritu Santo. Número 3, dije 5, muy rapidito. Apartados para Dios. O sea, número 1, acepto al Señor como mi Salvador. No como mi amigo, mi maestro, mi mentor. No porque me cae bien el chico, sino porque Dios, que merece toda mi adoración, mi atención y mi agradecimiento por salvarme de una muerte eterna. Tengo la necesidad de llenarme de su Espíritu. Número 3, apartarme para Dios. La persona que se aparta ha demostrado durante un tiempo compromiso. La persona que se aparta demuestra compromiso con Cristo, o ha guardado ciertas normas. O sea, es una persona que demuestra que vive conforme aquí está escrito. A mí me gustan ciertos escritores de allá, quizá a finales del siglo XIX, principios de XX, porque eran hombres que tomaban esto bien serio. Y hay una de las afirmaciones que da uno de ellos que me gusta mucho, porque dice: si dices vivir la gracia, debes de dar fruto conforme a esa gracia. Pero si no lo das, te debes de cuestionar si realmente vives la gracia. Aleluya. ¿Sabes lo que le está diciendo? Que si yo digo ser algo, lo que se vea de mí tiene que ser consono. No es decir, no es solo decir. Hay un refrán, hay un bumper sticker. ¿Sabe? Yo creo que eso ya no se usa, pero antes había un bumper sticker que decía: si eres cristiano, que se te note. Y qué triste, porque la iglesia tradicional era la que ofrecía dicho bumper sticker, y no aquellos que decimos andar en la luz. La persona que se aparta por ese compromiso, pero luego vuelve a la vieja costumbre, se tiene que preguntar si fue y si se apartó o no para Dios. Aleluya. Tienes que preguntarte. Tienes que cuestionarte, tú que me escuchas, si realmente te apartaste cuando abandonaste la iglesia, cuando perdiste el fervor por el Señor, cuando te alejaste del ministerio, de la familia, cuando volviste a los viejos hábitos. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios es perfecta. Por ende, si tú y yo retrocedemos, es porque realmente jamás entendimos. Es porque jamás conocimos a Emmanuel, el Dios encarnado. Sencillamente simpatizamos con ese Jesús que se predica en las iglesias.
Sí, porque la obra de Dios es perfecta. Alabado sea el Señor. Mire esto. Para ya pasar a la cuarta. Mire esto. Esto me gustó muchísimo. Preste atención. No se levante ahora a tomar agua. Aguante un poquito. No se busque un pisco labi. Piense que está en la iglesia. Escuche esto. En la Biblia existen dos palabras para traducir la palabra en español santo. Yo también me la saco también del griego y del hebreo, tranquilo, de vez en cuando. Nachar, la palabra nachar, ¿sabe lo que significa? Separado o apartado de. Separado o apartado de. Y la otra palabra es kadosh. Kadosh, ¿sabe lo que significa? Separado o apartado para. Entonces, tú y yo, si decimos que somos propiedad de Jesucristo y que Él es nuestro Señor, debemos de vivir en la frase apartados dos cosas. Me aparto de y me aparto para. Me aparto de mi vida pasada, del viejo hombre, del pecado, de donde me sacó Dios, y me aparto para Él. Amén. Entonces, acepto al Señor como mi Salvador, pido la llenura del Espíritu, y hoy entiendo que la palabra apartado me aleja de algo y me acerca a algo. ¿A quién me acerca? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. A 4. Ya andó. Someterse. Someterse. Pastor, ¿la separó? Sí. Me dijeron, esto es lo que hay que hacer. Yo puesto y obedeciendo. Alaba. Así que apartarse. Y ahora la próxima, la 4, es someterse. Todo esto que estoy hablando, repito, es para que tú y yo entendamos que si estamos consonos a lo que estoy diciendo, podemos decirle a Dios en esta noche: Señor, te acepté como mi Salvador, el Espíritu Santo me guía, me aparté y me sometí. Ahora te puedo decir en humildad: enséñame a hacer tu voluntad. Porque si alguna de estas no está presente, créame que se le hará cuesta arriba, difícil, incluso no podrá entender el propósito de Dios para con usted, y será uno de tantos que quiere por sus fuerzas ayudar al Señor. Recientemente, creo que fue el 7 de mayo, si no me equivoco, un pastor del sur de los Estados Unidos se privó de la vida. Cuando leo al respecto, porque acuérdense que los lunes oramos por las iglesias, por los pastores, la razón que se plantea de la información que deja este hombre de Dios fue que se preocupó tanto por ser de bendición a las vidas, que se preguntó tanto por esparcir el evangelio, por ser de utilidad. Fundador de una de las iglesias, no voy a decir el pueblo ahora, pero una iglesia en el sur de los Estados Unidos de un crecimiento increíble. Pero qué triste, porque las razones que dan para esa decisión es lo que estoy diciendo en esta noche. De repente nos confundimos y pensamos que somos de mayor o de mejor utilidad
en lo que nosotros creemos y no en lo que Dios dispone. Y de repente defendemos lo que hacemos. Y de repente queremos hacer más, descuidando así una relación. Gloria al Señor. Pero créanme que el lunes vamos a orar más, porque quizás como este hombre hay otros que necesitan que el Espíritu Santo se siente al lado de sus camas a conversar, a recordar un llamado y a restaurar a hombres y mujeres de Dios que lo necesitan. Someterse. Ay, esta también tiene una palabra del griego. Llevo dos hoy. Aleluya. Un potazo. Un potazo. No es cocotazo. Un potazo. Un potazo. Y es una palabra compuesta. Me fascinó. Si no, no la estuviera usando. Viene de la palabra upo. Significa debajo. Upo, debajo. Y tazo significa organizar. Esta palabra también se puede traducir, o sea, tiene como sinónimo la palabra someterse como sujeción, como sujetarse. ¿Okay? Así que ustedes, si buscan esto después, pues se puede encontrar con estas otras traducciones. El significado completo de la palabra es obedecer, poner debajo, estar sujeto o someterse a sí mismo a. O sea, sometimiento no es que alguien te tuerce el brazo o alguien te obligue, es que tú decidas. Aleluya. Aleluya. Tú y yo decidimos. Tú y yo decidimos someternos. Ahora bien, para que entiendas el por qué traje la palabra upotazo, la palabra se usó como un término militar. Y aquí fue lo que me impactó. Porque Jesús tuvo una experiencia con un centurión. Y el centurión le dijo: solo di la palabra, porque yo soy hombre que tengo personas bajo autoridad. Y dice, y yo digo, y ellos hacen. Entonces, creo que ya tienes que haber entendido. Dice, la palabra se usó como un término militar, que significa organizar las divisiones de tropas en una moda militar, bajo el mando de un líder. O sea, la palabra upotazo, que es la que se traduce en someterse, o en sujetarse, o en sujeción, surge de la organización militar, donde hay unos soldados que sencillamente tienen que obedecer a un líder. Cuando oramos los lunes, yo te digo que comenzamos con Adonai, porque es el Señor y no es cuestionable, y seguimos con Elión, porque es altísimo, y luego por Olam, que es eterno. O sea, tú y yo, si vamos a ir cónsonos a la palabra, no solamente nos apartamos para, o nos apartamos de, para apartarnos para, sino que nos sometemos debajo de Él. Vivimos en una generación que cuestiona la autoridad. Vivimos en una generación que se atreve a desafiar la autoridad. ¿Y sabe algo? Nuestra relación con Dios no funciona como el mundo. Aquí no hay espacio para desafiar. Escribía esta mañana que tuviéramos cuidado, porque Dios, Jesucristo aquí en la tierra, en su forma humana, jamás exigió, incluso desafió al Padre. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Cuidado, cuidado.
La 5. Sufrido. Y ¿sabe algo? Copié un número mal aquí. Entonces, perdón. Sufrido. ¿Qué es sufrido? Que aguanta mucho. Lento para ofenderse. Que no alimenta la amargura. Si le pregunta al pastor de la iglesia amarilla en la Campo Rico, que deja atrás la changuería. ¿Sabe algo? La palabra sufrido se utiliza para definir el amor de Dios. O sea, el amor es sufrido. O sea, que de repente acepto al Señor, me lleno de su espíritu, me aparto para Él, me decido someter y decido amar. Aleluya. Aquí mi cabecita hizo ¡pum! Porque pensamos que es sufrir por sufrir. Pensamos que es volvernos mártires, que es volvernos víctimas. Ay, bendito, pobrecito de mí. No, no. Es que para entender el asunto de la voluntad hay que amar como Él nos amó primero. Hay que amar. Y el amor de Dios es sufrido y es benigno y un sinnúmero más de frases muy, muy hermosas. La última, amado. Esta me llamó la atención. Son 6. Aceptar al Señor. Es que están ahora. Tengo uno de frente que sabe que yo acepto los retos. Aceptar al Señor, llenarse del Espíritu, apartarse, someterse, sufrido. Creo que tengo 5. Y la 6, hacer lo que quieres. No sé, tengo 6 dedos. Hacer lo que quiere, a menos que haya separado el apartarse de y el apartarse para, pero yo no lo separé. Bueno, haz lo que quieres. Me cuestioné. Hacer lo que quiero. La Biblia nos dice que una vez tú comienzas a entender la voluntad de Dios, tú vas a pedir, y yo he venido diciendo que nos atrevamos a pedir, porque seremos corregidos, pero el que no pide, no aprende. Entonces, haz lo que quieres. Y de repente el Espíritu me llevó una experiencia de David. Sí, me llevó una experiencia de David. David, cuando había establecido ya el reino y se encontraba en paz, le dijo al profeta Natán: oye, yo quiero hacer casa a Jehová. Y el profeta le dijo: haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Qué ocurrió? David no estaba lejos de la verdad, pero él no podría llevar a cabo eso, que era parte de la voluntad de Dios, por la sangre que había derramado. Y qué hermoso saber que Dios, aunque no levantó el templo, le confirmó el deseo del templo, le dijo el lugar del templo y le dio riqueza y le dijo: tu hijo que saldrá de tu lomo hará ese templo. ¿Por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Haz lo que quieras, pero no es lo que te da la gana, no es lo que tú crees conveniente. Haz lo que quieras, que esté consono, conforme a la Escritura. Escucharás a Dios darte la afirmación o darte la negativa, pero nos hablará. ¿Por qué?
que en esta noche aprendemos a decirle: enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor. Saúl vivió la vida viviendo la apariencia, disimulando, preocupado por la opinión. David vivió con el deseo de agradar y de cada día conocer al Dios. No le importó vivir en el campo donde nadie lo veía. No le importó el no ser el mejor o el escogido de la familia. Allí fue sincero. Allí comenzó a experimentar la voluntad de Dios. Cuidado, porque el espíritu de Saúl está presto a apoderarse de nosotros. Luchemos apasionadamente por volvernos a ese espíritu emprendedor y apasionado de David, que se atrevió a decirle a Dios: ay, Señor, me persiguen mis enemigos, pero enséñame a hacer tu voluntad. Amado, aleluya, es el deseo. Hubiera sido el deseo, estando en el templo, de estos 20 años de adoración, el que usted salga edificado por esta palabra. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. A los adoradores les pido, les digo, les pido encarecidamente, no porque hoy no puedan proyectar su voz a la congregación, cantar, ministrar a la congregación, han dejado de ser adoradores y de habitar en su presencia. Creo que responsablemente voy conmigo de bien enamorado para dar el ejemplo de decirle a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Hay más que cantar. Hay muchas promesas que conquistar, que alcanzar, que experimentar. Hay bendiciones de Dios que Dios quiere servir a la mesa. Pero hay un Dios que nos quiere mostrar su voluntad mientras caminamos aquí en la tierra, hasta que alcancemos la estatura de Jesucristo. Oremos en esta noche. ¿Me permite? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no tengo adoración aquí al frente. Tengo a Mosedi, a Juliana, a Lianeta, a Moisés. Me falta, tengo a Christopher. Me falta Señor Gaby. Me falta Xavi, Emanuel, José Arroyo. Me falta Keila. Señor amado, me falta su líder Ivonne. Me falta Nicole, Señor, que celebra su graduación en estos días. Yo te los presento. Yo te los presento, Dios. Y te pido, Dios mío, que no olviden que son hombres y mujeres de verdad. Que no hay espacio a sencillamente la dejadez. Porque el privilegio de ser hombres y mujeres de altar los lleva en esta noche a imitar a David en esta frase que puede ser trascendental en su vida. Enséñame
a hacer tu voluntad. Conoces las luchas, las lágrimas, las preocupaciones, las desavenencias, las crisis que se han encontrado, los estados de ánimo, pero que no se turbe su corazón ni tenga miedo. Señor, aquí no hay distancia que te detenga de tocarlos ahora. Consuélalos. Y estas 6 frases que expresé puedan ser realidad firme en sus vidas para llevarlos a la esencia del texto. Enséñame, Señor, que renueven sus fuerzas, que se renueve la relación. Y hago esto extensivo a la congregación y a aquellos que se han añadido. Aún el inconverso, que más adelante escuchará este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, provoque en nosotros el querer como el hacer. Como comenzamos. Señor, porque cuando comenzamos con ahínco, con fuerza, con expectativa. Reprendo el descuido, la dejadez, el cansancio. Padre, que caiga el suelo inoperante, la mentira. Y que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Señor, que hoy entienda, adoración, que hoy entienda que no importa que no estén en un altar, siguen siendo adoradores, siguen siendo levitas, siguen siendo responsables de una relación a la que tú pones hoy todo el empeño y el ahínco de que sean victoriosos. Así que, Señor, que descansen, porque no es por tus fuerzas, siervo, sierva, no es por tu estado de ánimo, no es porque tú quieres, es porque el que te llamó contigo está. Recibe el toque del Señor. Recibe el toque del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ay, Señor. Que nos podamos humillar de esa misma manera. Enséñanos a hacer tu voluntad. Porque tú eres nuestro Dios. Que tu Espíritu nos guíe a tierra firme. Que nos coloque sobre la roca inconmovible de los siglos. Señor, bendice el liderato de la iglesia. Fortalece sus líderes. Señor, los conoce, todos los lunes te los menciono. Bendice a los pastores, los líderes de las demás iglesias. Bendice tu iglesia cristiana, mensajeros del Señor. Bendice la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y que cada día se levanten hombres y mujeres dispuestos a que tú nos sigas enseñando como en un principio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo tengo un conguero que quizás ahorita no mencioné, pero que el Espíritu no se hace esperar. Así que, además en la música, mi hermanito, mi cuñado, Padre espiritual, Heriberto Quiñones. ¿Se me queda alguien? Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en la noticia del Señor. Aleluya.